Para continuar con nuestra ruta de aprendizaje, ahondaremos sobre el decreto 1965, por el cual se reglamenta la ley 1620 del 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. En este sentido, el decreto en mención posee la siguiente estructura. Título 1. Disposiciones generales. Título 2. Funcionamiento y organización del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. En el título 3, ahondaremos sobre los lineamientos para ajustar los manuales de convivencia. En el título 4, se contemplan las herramientas del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, el Sistema de Información Unificado y la Ruta de Atención Integral. En el título 5, tiene lugar el reconocimiento a los establecimientos educativos en el marco del Foro Educativo Nacional. Y por último, en el título 6, se mencionan las disposiciones finales, la orientación escolar, la participación de la familia y de la sociedad. En este sentido, el objetivo del presente decreto consiste en reglamentar el funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, sus herramientas, los lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los manuales de convivencia de los establecimientos educativos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 del 2013 y otros aspectos relacionados con incentivos y la participación de las entidades del orden nacional y territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Para comprender cuál es el ámbito de aplicación del presente decreto, la ley dice que se aplicará en todos los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de educación preescolar, básica y media del territorio nacional y demás instancias que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, también a la familia, la sociedad y a los demás actores que participan en la ruta de atención integral. Ahora veamos los lineamientos generales para incorporar en el manual de convivencia de los establecimientos educativos las disposiciones sobre el manejo de situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. En este sentido, el artículo 28 menciona la incorporación en el manual de convivencia de las definiciones, principios y responsabilidades, por lo cual en el manual de convivencia se incluirán las definiciones, principios y responsabilidades que para todos los miembros de la comunidad educativa establece la Ley 1620 del 2013, los cuales servirán de base para que dentro del mismo manual se desarrollen los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. En el artículo 29 se plantean los lineamientos generales para la actualización del manual de convivencia. Tal decreto nos menciona que los establecimientos educativos oficiales y no oficiales deberán asegurarse de que en el manual de convivencia y respecto al manejo de los conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos y para la participación de la familia, de que trata el artículo 22 de la Ley 1620 del 2013, se incluyan como mínimo los siguientes aspectos. En primer lugar, uno de los aspectos preponderantes es delimitar las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, las cuales deben ser identificadas y valoradas dentro del contexto propio del establecimiento educativo. En el numeral 2 dice que las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad educativa deben garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. En tercer lugar, se menciona la clasificación de las situaciones consagradas de acuerdo al artículo 40 del presente decreto. En cuarto lugar, los protocolos de atención integral para la convivencia escolar, de que tratan los artículos 42, 43 y 44 del presente decreto. En quinto lugar, se contemplan las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, la reparación de los daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurran. En el sexto parámetro, comprendemos que las estrategias pedagógicas deben permitir y garantizar la divulgación y socialización de los contenidos del manual de convivencia a la comunidad educativa, haciendo énfasis en acciones dirigidas a los padres y madres de familia o acudientes. Ahora se plasman las herramientas del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. De acuerdo con lo planteado en este título, es necesario exponer que el sistema educativo tiene establecidas rutas de atención para tratar las diferentes vulneraciones a los derechos. Es por esto que se crea el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, el cual está constituido en primera instancia por el Ministerio de Educación Nacional, en segunda instancia por el Ministerio de Salud, en tercera instancia por el Ministerio de las TIC, por el ICBF y por la Policía Nacional, que se encargará del diseño, implementación, operación y funcionamiento del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. ¿Cómo podemos garantizar el plan de operación? De acuerdo al artículo 33 de la operación del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, en primer lugar es necesario la identificación, registro y seguimiento de las situaciones
situaciones tipo 2 y tipo 3 de las que trata el artículo 40 del presente decreto. En segundo lugar, que todas las entidades involucradas en la atención de las situaciones tipo 3, a las que se refiere el numeral 3 del artículo del presente decreto, cuenten con un acceso oportuno que permita el registro y seguimiento de las acciones adelantadas frente a dichas situaciones. En tercer lugar, el derecho a la intimidad, a la confidencialidad y a la protección de datos personales de las personas involucradas, de acuerdo con los parámetros de protección fijados en la Constitución Política, en los tratados internacionales, en la Ley 1098 del 2006, en la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y en el Decreto 1377 del 2013 y demás normas aplicables a la materia. Capítulo 2, que trata de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. La Ruta de Atención Integral posee tres grandes pilares. En primera instancia, la promoción, en segunda, la prevención y, por último, la atención. Según el artículo 35, subtitulado Garantía de Derechos y Aplicación de Principios, se menciona que en todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios de protección integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado, el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, la prevalencia de los derechos, la corresponsabilidad, la exigibilidad de los derechos, la perspectiva de género y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos. En el artículo 36 se contemplan las acciones del componente de promoción. Es por esto que se consideran acciones de promoción a todas las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los términos establecidos en la Ley 1620 del 2013. En virtud del componente de promoción, las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar deberán adelantar las siguientes acciones. Primero, liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1620 del 2013, en el título 3 del presente decreto. En segundo lugar, se debe proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco del proyecto educativo institucional PEI, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 115 de 1994. En tercer lugar, es necesario liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia y mediación y conciliación para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. El siguiente trata de fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el establecimiento educativo. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia científica, con el fin de que progresivamente vayan desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida. En el siguiente podemos comprender la necesidad de articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de estrategias para la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros. Del mismo modo, es necesario generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el proyecto educativo institucional PEI. Una vez visto el componente de promoción, vamos a ahondar ahora en las acciones del componente de prevención. Es por esto que se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa. ¿Cuáles acciones del componente de prevención tienen lugar? La primera, la identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas que inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa. En segundo lugar,
está el fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, identificadas a partir de las particularidades mencionadas en el numeral 1 del presente artículo. En tercer lugar, toma relevancia el diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Ahora, en las acciones del componente de atención dadas en el artículo 38, se menciona que se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos mediante la implementación y aplicación de los protocolos internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario de los protocolos de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia. En el artículo 39 del presente decreto en mención es necesario que contemplemos algunas definiciones. En este sentido, están relacionados con los componentes de promoción, prevención y atención anteriormente citados. En primer lugar, el concepto de conflictos está definido como situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. El segundo concepto fundamental son los conflictos manejados inadecuadamente. Están definidos como situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados. El tercer concepto es agresión escolar y está definido como toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. La subdivisión de los tipos de agresión está planteada de la siguiente forma. Agresión física es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otros. La agresión verbal está definida como toda acción que busca con palabras degradar, humillar, atemorizar y descalificar a otros, en los cuales se incluyen insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. La agresión gestual es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otro. La agresión relacional es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otro. Por último está la agresión electrónica. Es toda acción que busca afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. Otro gran concepto que se trae a colación es el acoso escolar, entre paréntesis bullying, y está definido como toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El ciberacoso escolar o cyberbullying, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 del 2013, es toda forma de intimidación con un uso deliberado de tecnologías de información, internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online para ejercer maltrato psicológico y continuado. Ahora, otro concepto es la violencia sexual y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 del 2007, se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima
víctima y agresor. Otro concepto importante es la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y está definido o contemplado como toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por último, tenemos el concepto del restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y es el conjunto de actuaciones administrativas y de otras naturalezas que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. Ahora, en nuestro plan de estudio seguiremos con el artículo 40, que trata sobre la clasificación de las situaciones. Es decir, que las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos se clasifican en 3 tipos. El primero, situaciones tipo 1, que corresponden a este tipo todos aquellos conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. En las situaciones tipo 2 están definidas como las situaciones de agresión escolar, acoso escolar, bullying o ciberacoso, que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características, es decir, que se presenten de manera repetida o sistemática o que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. Y las situaciones tipo 3 corresponden a este tipo todas las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el título 4 del libro 11 de la Ley 599 del 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley Penal colombiana vigente. Ahora bien, en el artículo 42 se ahondan sobre los protocolos de atención de las situaciones tipo 1. Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo 1, a que se refiere el numeral 1 del artículo 40 del presente decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento. En primer lugar, se debe reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo. En segundo lugar, se debe fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se debe dejar constancia. En tercer lugar, en este protocolo de atención de situaciones tipo 1, se deben realizar seguimiento del caso y de los compromisos con el fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del presente decreto. Ahora bien, en el artículo 43 se hablan de los protocolos necesarios para la atención de las situaciones tipo 2. Entonces, en este sentido, se refiere al numeral 2 del artículo 40 del presente decreto, donde se deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento. En primer lugar, en casos de daño al cuerpo o a la salud, se debe garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia. Luego, cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, se debe remitir la situación a las autoridades administrativas en el marco de la Ley 1098 del 2006, actuación de la cual se dejará constancia también. En tercer lugar, se deben adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. Y en el cuarto ítem de este protocolo, se debe informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación de igual forma de la que se dejará constancia. Por consiguiente, también será necesario generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de los estudiantes puedan exponer y precisar lo acontecido. En cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. Luego, se deben determinar cada una de las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo, así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada. Del mismo modo, el presidente del Comité Escolar de Convivencia debe informar a los demás integrantes de este comité sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del presente decreto. Por consiguiente, el Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes que intervinieron. Y por último, el presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. Ahora bien, en el artículo 44 se tratan los protocolos para la atención de situaciones tipo 3. En primer lugar, en caso de daño al cuerpo o a la salud, se debe garantizar la atención inmediata en salud
salud física y mental de los involucrados mediante la remisión o las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia. En segundo lugar, se debe informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados. En tercer lugar, el presidente del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se debe dejar constancia. En cuarto lugar, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia en los términos fijos en el Manual de Convivencia. En quinto lugar, el presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el comité de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como el reporte realizado ante la autoridad competente. En sexto lugar, pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el Comité Escolar de Convivencia adoptará de manera inmediata las medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión, y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se debe dejar constancia. En séptimo lugar, el presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. Y por último, cada uno de los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y el Comité Municipal, Distrital o Departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.